Cuando mi padre murió de cáncer de páncreas, quedé completamente perdido. La depresión en la que caí fue, honestamente, la sensación más oscura y vacía que he experimentado en mi vida. Era como si cada día tuviera un filtro pesado, apagado y hueco. Mi cuerpo se sentía pesado y lo único que podía hacer era llorar durante unas 6 semanas. La comida no tenía sabor. Nada me producía alegría. El único padre que se había preocupado por mí de alguna manera había muerto. Oficialmente estaba solo, y eso, sumado al duelo general, fue horrible. Sinceramente, fue la única vez en mi vida en la que tuve un pensamiento suicida real, pero yo también era padre, así que me mantuve en pie por mi hijo lo mejor que pude. Una noche tuve un sueño en el que, de repente, estaba en mi auto conduciendo por un camino de entrada. Era la casa de mi infancia. Estacioné el auto junto a la vieja camioneta de mi papá y me bajé. Podía oler los árboles y las lilas, podía sentir el viento fresco y frío en la cara, escuchar el susurro de las hojas y los pájaros. Era cristalino. Exacto. Nunca había soñado así. Nunca, y no ha vuelto a pasar desde entonces. Podía oír el tintinear de los platos, como si alguien los estuviera lavando. Lavando platos en la casa de campo, la misma casa de campo que se había incendiado hacía 25 años. Todo estaba allí. Intacto. Impecable, y entonces escuché ruidos metálicos provenientes del garaje. Caminé hacia allí y vi a mi padre revisando sus cajas de herramientas, y cuando lo vi me quedé paralizado. Estaba joven, como cuando yo era niño, no joven, pero tenía el cabello como antes y claramente gozaba de buena salud. Tuve una conversación completa con él sobre qué era todo esto y cómo estaba. En un momento le dije: «Sabes que estás muerto, ¿verdad?». «A lo que, y te juro que así fue», respondió. Un minuto estaba escuchándolos llorar y al siguiente estoy aquí y la casa está en pie. Sí, creo que ya lo entendí, antes de reírse. Le pregunté por los platos que se estaban lavando y me dijo que había alguna versión de mi madre allí. Así que él está guardándole el lugar hasta que ella se una a él. Mientras tanto, alguien o algo lo ayuda con las tareas de la casa y le brinda compañía, lo cual es bonito. También mencionó que sus hermanos venían a visitarlo, ellos originalmente vivían más arriba en el camino. Luego el sueño terminó después de que conversamos. Me subí al auto, conduje por el camino de salida, saludé con la mano por la ventana y poco después desperté. Desperté completamente libre de mi depresión. Desapareció al 100%. Ya no había mirada vacía ni llanto. Nada de eso. ¿Soy religioso? No. ¿Soy espiritual? Sí. ¿Tengo una explicación para el sueño? Claro, podría ser muchas cosas distintas, pero nunca en mi vida había soñado así. Tenía sensaciones en la piel. Olores. Texturas. Conversaciones sin esos retrocesos o diálogos confusos que suelen pasar en los sueños. Fue inquietantemente real. Prefiero pensar que quizá, tal vez, se me concedió de alguna manera la oportunidad de visitar a mi padre en su definición del cielo. Me gusta esa idea. Me gusta pensar que se despierta cada mañana, se toma su café, puede trastear con sus máquinas y está en un lugar donde realmente siente alegría y paz. Espero que esté haciendo todo lo que siempre quiso y quiere hacer. Tuvo una vida difícil y unos últimos 10 años aún más duros, se lo merece. Fue el hombre más dulce, amable y generoso que he conocido. Se merece disfrutar cada día desde ahora y hasta cuando sea. Mi tía, por lejos, mi favorita, murió bastante joven y, curiosamente, hoy se cumplen 15 años de eso. Fue un shock enorme, porque estaba muy sana, al menos en apariencia, y pasó de la nada. Ella siempre solía burlarse de mí y decir que, detrás de mi actitud de demasiado cool para la escuela, en ese entonces, yo sería un gran padre porque quería muchísimo a su hija pequeña y era muy cariñoso con ella. Unos años después conocí a mi esposa y tuvimos a nuestro primer hijo. En esos primeros meses, cuando el sueño es mínimo y uno vive completamente agotado, pasó algo. Recuerdo que una noche muy tarde el timbre de la puerta principal empezó a sonar insistentemente.
Bastante molesto, fui a abrir y afuera todas las luces estaban apagadas. Mi tía apareció desde la oscuridad y, con su actitud tan directa de siempre, simplemente dijo: «Hola, tráeme al pequeñín para verlo, no tengo mucho tiempo». Le pedí que entrara, pero dijo que no podía, que había logrado hacer un desvío para venir a vernos a mí y a nuestro hijo. Se lo llevé y ella parecía triste de no poder tocarlo, pero solo dijo que era hermoso, que yo sería un gran padre y que ahora tenía que irse. Eso fue todo, y desapareció. Me desperté con una mezcla de felicidad y tristeza, pero en el fondo sentí que había venido a saludar y, a su manera, a hacernos saber que estaba bien. Ahora, escribiendo esto, se me llenan los ojos de lágrimas, y mi pequeño desgraciado de 8 años no quiere hacer su común antes de irse al entrenamiento de fútbol. Soy autista y cuando tenía unos 9 años recién empezaban a hacerme bullying. Era verano y mi tía, que era diabética, estaba empezando a enfermarse demasiado como para quedarse sola en casa, se estaba quedando ciega y tenía un marcapasos, así que mi abuela y yo quedamos a cargo de cuidarla. Pasé todo ese verano haciendo eso todos los días. Ella era bastante genial y nos volvimos muy cercanos, en gran parte porque mis amigos eran una mierda. Siempre estaba ahí para escucharme. Cerca del Día de Acción de Gracias la hospitalizaron. Estaba en la UCI, intubada y con insuficiencia renal. Yo sinceramente pensaba que iba a volver a casa. La visitábamos seguido y en Acción de Gracias le llevamos un plato de comida. Creo que fui con ellos, pero no tengo ningún recuerdo de eso. Esa noche me desperté gritando que había muerto. Tuve un sueño muy vívido en el que ella estaba en la cama del hospital, entraba en paro y yo flotaba hasta el techo con ella, mirando hacia abajo a mi tío, que estaba junto a su cama. Ella estaba cubierta de arcoíris, tenía alas de arcoíris y llevaba un vestido con pequeñas margaritas blancas. Mi mamá me dijo que solo había tenido una pesadilla y que volviera a dormir, que mi tía estaba bien. Eran las 4 de la mañana. Me desperté a mi hora habitual con una llamada telefónica. Mi tía había muerto a las 4 de la mañana. Fue enterrada con un camisón que tenía pequeñas margaritas blancas. Lo mejor que puedo suponer es que todo fue una coincidencia o que vi cómo moría delante de mí y reprimí el recuerdo. Tuve una regresión y terminé llevando todo el tiempo un peluche que ella me había regalado. También me negué a ir a la escuela. Esto me afectó mucho psicológicamente y durante 3 o 4 años me volví muy religioso. Cuenta secundaria porque es algo muy personal. Después de intentar quitarme la vida y sobrevivir, decidí ir a emergencias para pedir ayuda. Tras muchas pruebas para asegurarse de que no hubiera daños permanentes, me enviaron a un hospital de salud mental posterior a emergencias. Mi situación como paciente era bastante particular porque ingresé por voluntad propia. Podía irme si lo pedía y les dejé claro a los médicos que no quería tomar medicación hasta tener un diagnóstico adecuado. Creo que es un punto importante porque no estaba bajo la influencia de ninguna sustancia. Solo había unos pocos pacientes allí, esperando ser trasladados a otros lugares. Cada uno estaba por motivos distintos. Pero uno de ellos era muy peculiar. Era un anciano que creía ser Dios. Los otros pacientes en su mayoría lo ignoraban porque siempre divagaba sobre religión y le faltaban algunos dientes, así que era difícil entender lo que decía. A mí, en cambio, me interesaba comprender por qué los demás estaban allí, así que escuchaba sus historias. En realidad, sabía bastante sobre la Biblia, aunque afirmaba que no era un libro muy preciso y que se interpretaba mal. Según él, de alguna manera había perdido sus poderes y estaba atrapado en una existencia humana. Creía que el mundo iba por muy mal camino y que él arreglaría todo una vez lograra recuperar sus poderes. Estaba muy triste por estar atrapado allí porque, en el fondo, solo quería ayudarnos. Tenía un pequeño ritual. Cada mañana esperaba a que saliera el sol. Cuando aparecía, cerraba los ojos, se arrodillaba y se bañaba en la luz del sol. Según él, necesitaba recuperar su luz del sol para poder volver al cielo y convertirse nuevamente en Dios. Un día, estábamos solo él y yo en la sala común, viendo la televisión. Volvía a hablar sin parar y yo apenas entendía mucho por su falta de dientes. Estaba bastante decaído porque era un día de invierno muy nublado y no podía ver el sol. Me hablaba,
pero nunca me miraba realmente, solo observaba las noticias en la TV. Se quejaba del estado del mundo, de cómo deseaba poder traer justicia. Quería ayudar a quienes hacen el bien y castigar a quienes hacen el mal. Yo estaba muy perdido en ese momento de mi vida y me tenía un rechazo enorme. Así que le pregunté, ¿cuál soy yo? Entonces se giró hacia mí y parecía una persona completamente distinta. Me miró de verdad y dejó de prestar atención a la televisión. Detrás de él había una ventana y, justo en el momento en que empezó a hablarme, el sol se hizo visible. La iluminación era tan perfecta que parecía tener un halo de luz detrás de la cabeza. Se veía como alguien totalmente distinto, como una pintura de un ángel. Y simplemente me dijo, con una pronunciación perfecta: tú eres bueno. En el instante exacto en que dejó de hablar, el sol volvió a esconderse tras las nubes. No volví a ver el sol ese día. Él siguió mirando la televisión como si nada hubiera pasado. Sé que no suena a gran cosa, pero por un brevísimo momento todo se sintió muy irreal. De verdad se sintió como si Dios, o uno de sus ángeles, me hubiera hablado directamente. Soy agnóstico, nunca me importó mucho la religión. No creo realmente en lo sobrenatural. Y, siendo sincero, todo esto puede explicarse como simples coincidencias, alguien entendiendo mi dolor justo cuando el sol apareció en el momento preciso. Pero todo fue tan perfecto. Me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. La luz estaba en el ángulo perfecto y juro que se veía como una persona completamente distinta. Quiero creer que tenía razón. Que existe un Dios o algo que no entendemos y que de verdad quiere ayudarnos. Que quizá fue Él o que algo habló a través de Él. Sea como sea, eso me ayudó muchísimo en mi vida. Tenía 24 años y estaba en la universidad para ser profesor. Tenía una adicción mental a la marihuana y prácticamente a cualquier cosa que bajara el volumen de la vida. Era mi escape de la depresión, de las responsabilidades y de todo lo demás. Fumaba varias veces todos los días. Me detuvieron por exceso de velocidad y tenía drogas en el auto. Nada grave, pero sí una cantidad considerable de marihuana. Encontraron parafernalia y una pequeña cantidad y estuvieron buscando la cantidad mayor durante casi una hora porque el olor era muy fuerte. No la encontraron, pero cualquier cantidad de marihuana es ilegal en mi estado. Me pusieron 2 infracciones por eso, pero no me arrestaron en el momento. Si hubieran encontrado el resto, lo habrían hecho. De verdad que querían hacerlo. En ese momento vivía con mis padres. Ellos no aprobaban ningún tipo de consumo de drogas. Me convencí de que no los iba a involucrar, considerando que durante gran parte de mi vida siempre había sentido decepción por parte de ellos. Iba a ir a la corte, afrontar las consecuencias, sabiendo que posiblemente nunca conseguiría trabajo como profesor, o al menos no en 5 o 10 años. No tenía dinero para un abogado, así que simplemente sería lo que tuviera que ser. 3 días antes de la audiencia no podía dormir. Me levanté a ducharme alrededor de las 3:30 de la mañana para ocupar la mente. Escuché una voz y fui a despertar a mis padres porque, por alguna razón, sabía que tenía que contarles. Curiosamente, mi mamá estaba despierta en la sala. Le conté todo. Ella se lo dijo a mi papá cuando despertó. Estaban furiosos, especialmente mi papá. Pero de mala gana dijo: hay demasiado en juego como para no ayudarte. Si algo así vuelve a pasar, estás solo. Sin que ninguno de nosotros lo supiera hasta que mi papá empezó a llamar a abogados, el magistrado ante el que yo iba a presentarme había sido compañero de cuarto de mi papá en la universidad. Mi papá fue a su oficina y él desestimó por completo los cargos por drogas. No mucho después, dejé de fumar por completo y me enfoqué de lleno en mis estudios. Me sentí humilde, agradecido y decidí concentrarme en avanzar en lugar de quedarme estancado. Soy plenamente consciente de que aquí influyó el privilegio. Pero creo que también hubo algo más. De alguna manera podía sentirlo. En fin, ahora soy profesor. Lo he sido por casi 10 años. Es el trabajo más duro que he amado, y realmente intento marcar una diferencia. La mayoría de los días creo que lo logro. Asterisco edición para agregar asterisco asterisco ya estaba enseñando en capacidades más pequeñas, además de tocar música en la iglesia. Si me hubieran imputado cargos y se hubiera hecho público, ambas cosas que me mantenían a flote habrían desaparecido inevitablemente.
creo que me habría rendido por completo. Esta tiene algo de contexto previo. Cuando conocí por primera vez a mi exmarido, él vivía en una casa algo antigua, de los años 70, metida de lleno en el campo, como a 30 minutos de cualquier zona urbana funcional. Yo tenía un borzoi en ese entonces y siempre ladraba de forma agresiva en una zona específica del jardín, justo cerca de la esquina delantera derecha de la casa. Eso ya era bastante inquietante porque los borzoi casi no ladran y hasta ese momento solo lo había escuchado ladrar unas 3 o 4 veces en toda su vida. Además, en la casa siempre se oía un ruido que sonaba como llaves tintineando o como el collar de un perro cuando sacude la cabeza, pero nunca venía del mismo lugar. A veces se escuchaba al otro lado de la casa, otras veces parecía estar en la misma habitación que yo. Y no era mi perro, porque en ocasiones él estaba conmigo y el sonido también lo intrigaba. Una noche, mi exmarido salió a buscar algo y escuchó un ruido que describió como una manguera de jardín puesta en modo ducha apuntando al suelo, justo en el área donde mi perro siempre ladraba. Fue a ver qué era y no había nada, pero el sonido era clarísimo, como si alguien estuviera regando el césped justo frente a él. Entonces el ruido empezó a moverse. Comenzó a rodear el perímetro de la casa y él lo siguió hasta que llegó a la mitad del recorrido, momento en el que de repente salió disparado muy rápido hacia el bosque que había detrás de la propiedad. Quizá un mes después, yo estaba acostada en la cama cuando mi perro entró a la habitación. Su mirada pasó de mí a la zona entre la cama y la mesita de noche y su postura se volvió defensiva, cabeza hacia adelante, labios tensos, completamente rígido. Miré hacia donde él estaba mirando y no vi nada. Entonces empezó a avanzar despacio, gruñendo, con los ojos desorbitados, como si estuviera a punto de pelear con algo. Eso me dio muy mala espina, porque los borzoi son muy parecidos a los gatos, solo se vuelven agresivos si se sienten realmente amenazados o muy asustados. De pronto se lanzó hacia adelante y empezó a morder el aire mientras gruñía, como si intentara atrapar a una persona invisible. Pasaron un par de meses más y mi ex y yo estábamos acostados en la cama, la habitación estaba oscura y él dormía profundamente. De repente se despertó sobresaltado, haciendo ruidos de pánico y moviéndose como si intentara quitarse algo de encima. Le pregunté si estaba bien y no respondió, solo respiraba agitadamente y miraba a su alrededor. Le pregunté qué pasaba y seguía sin responder, pero entonces noté que estaba mirando fijamente algo justo al borde de la cama, a su lado. Seguí su mirada y, justo en la esquina donde la mesita de noche se juntaba con su lado de la cama, había una cara humana completa. Al principio pensé que mi ex se había quedado paralizado porque se trataba de un robo y alguien le estaba apuntando con un arma o algo así. Pero luego me di cuenta de que la cara no era real. No sé bien cómo describirlo. Podía verla, pero era como mirar tu propio rostro reflejado en la pantalla apagada del celular. No tenía mucho color y había algo extraño en su volumen y en su transparencia. Además, no había cuerpo ni cuello, era literalmente solo una cabeza y un rostro, colocados como si alguien invisible, sin cabeza, estuviera arrodillado junto a la cama observándonos. Me quedé mirándolo en silencio absoluto, sobre el hombro de mi ex, probablemente durante unos 30 segundos. Estaba demasiado asustada incluso para parpadear. Finalmente me cubrí la cabeza con la manta, me encogí en posición fetal y me refugié en la esquina de la cama más alejada de la cara. En ese momento, mi ex se dio cuenta de que yo también lo había visto y se levantó de un salto para encender la luz, pero con la oscuridad la cosa desapareció. Han pasado casi 10 años, pero todavía lo recuerdo con tanta claridad que podría identificarlo sin duda alguna entre una multitud. Parecía tener unos 45 años, tenía el cabello largo, oscuro y lacio, algo desordenado, y llevaba una especie de banda ancha alrededor de la frente. Tenía rasgos que parecían indígenas, rostro largo y delgado, pómulos marcados, sin vello facial y ojos oscuros, almendrados. Tuve que entrar a mi cuenta para compartir esta historia. Mi abuela fue mi madre adoptiva. La biológica nunca se preocupó demasiado por mí, y así que mi abuela me acogió y me crió.
Pasamos por momentos muy duros y otros muy buenos, pero en general fue una vida bonita. Durante la pandemia del COVID no hablaba mucho con ella. Tuvo una discusión con mi esposa y yo le dije que no iba a tomar partido, pero tampoco iba a forzar nada, así que seguí con mi vida. Con el tiempo me avisaron que había contraído el virus, contagiada por sus propios hijos, y como había sido fumadora toda su vida, la situación podía ser grave. En resumen, falleció. No pude verla ni hablar con ella porque la pandemia seguía, yo tenía un hijo pequeño y no quería arriesgarme. Así que mi madre adoptiva murió sin que yo pudiera despedirme. Me dieron la noticia casi como algo bueno, ya que ella era muy religiosa y siempre decía que quería encontrarse con su Dios. Pero una noche tuve un sueño. En el sueño estaba sentado en mi antigua casa y ella estaba conmigo, con la misma ropa que solía usar casi todos los días. Podía sentirla sentada a mi lado, tranquila, en paz. Pero yo reaccioné de forma descontrolada. Empecé a hablar sin parar, desesperado, diciéndole que no había podido verla una última vez, que no había podido agradecerle todo lo que hizo por mí, todo mientras lloraba inconsolablemente. Entonces ella me tomó la mano y me callé. Me dijo esto, y recuerdo sus palabras con total claridad. Me permitieron decir solo 3 cosas: cuida de tu esposa, cosas muy buenas vienen para ti en un futuro cercano, y morí sabiendo cuánto me amabas. El sueño terminó de golpe y me desperté. Empecé a llorar y a contarle todo a mi esposa. Ella es muy espiritual, yo siempre fui más racional. Ella solo escuchó, entendió y no dijo nada más. Un mes después me ascendieron en el trabajo y mi salario se triplicó. Mi esposa tuvo algunos problemas de salud y tuve que cuidarla intensamente, pero salió adelante. Además, me enteré por mi tío de que las últimas palabras de mi abuela fueron que sabía cuánto yo la amaba y que quería salir del hospital para ir a verme. Él no sabía nada del sueño, y todavía no lo sabe. Muy fuerte todo. Nunca volví a soñar con mi abuela desde entonces.